aquí hay otro proyecto, aquí hay otro proyecto. Entonces, por departamento para esa temática general. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para, a continuación? Entonces uno, bueno, con control B, buscar, y uno puede buscar, por ejemplo, un proyecto de CTI para mejorar la eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2 y el uso de tecnologías, Boyacá. Entonces, hay una oportunidad de esa temática en Boyacá. ¿Y qué creen que pasa a continuación? Tienes que formular un proyecto. Exacto. Entonces, Imagino, imagino que buscar un aliado de Boyacá. exacto. Entonces, están las temáticas por departamento para esos grandes temas. ¿Sí? Entonces, hay que formular un proyecto, vuelvo aquí a esta página, en la metodología de formulación de proyectos, que es la metodología MGA. Me agrando mucho. MGA, la metodología general ajustada. Entonces, a ver, yo no sé si aquí dan luces de eso, pero a ver qué dice la temática. No, 52. Ya voy a la formulación. Entonces, al final de la convocatoria está el cronograma y se tienen solamente 5 semanas. La convocatoria abrió oficialmente, no abierto. Este documento es del mundo pirata de contactos. Abre aquí en esta parte azulito claro, en julio, la segunda semana de julio. Esta semana entonces terminó la aprobación por los OCATs y se tienen 5 semanas para formularla. Eh, bien, entonces, cómo se formula una convocatoria, una propuesta para la convocatoria de proyectos bajo la metodología de MGA? Entonces, en el enlace están las metodologías, pero es lo que dice Alberto. Entonces, lo que está pidiendo MinCiencias en este momento es que hay departamentos que son fuertes, que tienen grandes capacidades en CTI, como puede ser Bogotá, Valle, los de siempre, ¿no? Antioquia, digamos que esos tres, y otros departamentos de medianas capacidades y unos de bajas capacidades. Si uno va a abordar un proyecto en un departamento con capacidades bajas o medias, la clave es que ellos se asocien con uno de altas capacidades. Eh, lo segundo es lo que dice Alberto, convocar a los actores locales. Entonces se busca que interactúen empresa, sociedad civil, Estado y academia. Al menos 3 de los 4 o 2 de los 4. ¿Y cómo es la metodología MGA? Pues yo tengo ahí cositas en el blog, y es y todo eso, esa metodología está más o menos bien explicada en esta escuela virtual del Sistema General de Regalías, ayudas y metodología general ajustada, y también está en este proyecto del Valle de Conocimiento, que es un diplomado. Ahí están los enlaces. Entonces, ahí hay charlas del Sistema General de Regalías, y parte del truco de iniciar la formulación del proyecto es la formulación del problema, en donde uno tiene que convocar a varios actores, a los actores clave del departamento o del país, a un taller y a formular el problema siguiendo la metodología de marco lógico. Entonces hay una lluvia de ideas, hay una actividad, eso se formaliza en un acta, esa acta la piden en esos proyectos y se continúa entonces con una serie de pasos hasta que el proyecto se formula. Entonces, a estas alturas, para esto se necesita un formulador de proyectos, alguien que sepa hacer todo eso. Y aquí abre un paréntesis y que conecta con la charla de la vez pasada. Ser formulador de proyectos de ciencia y tecnología hoy en día es una oportunidad laboral enorme, porque estas convocatorias van a seguir año tras año. Y si alguno de ustedes
le interesa esta ramita, eh, ahí hay oportunidades de trabajo a las que ustedes quieran. Ser un formulador de proyectos de CTI. Entonces, pero eso toma un tiempito saberlo hacer. Entonces, sobre esto, ¿hay alguna pregunta? Sí, Mauricio, sí, Sé que es un pincelazo muy rápido, sí, pero bueno, Mauricio, un está bien. poquito de... Muchas gracias por la inducción a cómo va a ser este sistema nuevo de regalías. Me surgen dos preguntas. En la universidad intentamos aplicar a un proyecto también de regalías eso fue el año pasado, como a comienzos, y tuvimos un gran problema. El esquema era muy parecido, en donde uno tenía que convocar al departamento, a la institución del departamento, bueno, a los actores del proyecto, ¿no? Y obviamente la universidad tenía mucho mayor capacidad en ciencia y tecnología que cualquiera de los que estuviera en el departamento o universidad con la que queríamos aplicar. Y ahí se generó un gran problema en esos talleres, justamente porque el que presenta la propuesta no era la universidad, sino en ese caso era la universidad del departamento que correspondía. Y lo segundo es que el dinero entraba a la universidad de ese departamento y no a la Javeriana. Entonces se volvió todo un problema desde el punto de vista económico, porque los departamentos querían quedarse y las universidades de esos departamentos querían quedarse con la mayor parte del presupuesto, siendo que la capacidad científica y tecnológica la tenía la universidad. Entonces, al final de un mes de trabajo en ese esquema, nosotros desistimos de presentarnos con ese grupo, pues porque ellos querían sacar ventaja, Oh, no algo equitativo. Obviamente ellos tienen que mejorar su capacidad, su infraestructura, pero querían quedarse prácticamente con todo el dinero, ¿no? Y con todos los créditos del proyecto cuando el proyecto se formulaba desde la Javeriana. Entonces eso fue digamos, un primer obstáculo que yo le vi a, a los talleres, en donde la gente no era muy clara, ¿no? Sobre cuáles eran sus pretensiones para desarrollarse internamente como universidad o como instituto. Em, Imagino que en esta convocatoria será algo equivalente, ¿no? Si hay que presentar un acta y hay que hacer talleres para formalizar la pregunta y el problema, em, yo creería que sería muy bueno tener buenos partners, y en este caso dejar muy claro cómo hacer el manejo de los recursos, ¿no? De ese proyecto que es bastante dinero. Algunas universidades, por ejemplo, no se comprometen a manejar tanto dinero porque se vuelve un problema administrativo enorme, ¿no? Y hay otras universidades que sí tienen como, digamos, la capacidad para manejar grandes cifras de dinero de regalías. Digamos que la universidad que ya ha ganado varios proyectos de regalía, pues más o menos ya ha mejorado un poco en la parte administrativa, aun cuando hay todavía muchos tropiezos y dificultades en la ejecución de los rubros, ¿no? Pero digamos que la universidad tiene como eso ya más o menos incorporado en el chip, y es a lo que le quiere apostar también a futuro, ¿no? A proyectos grandes como el que tú propones. Em, Habría que buscar si hay una temática relacionada con lo que hacemos Andrea, con lo que hace Carlos, es decir, si hay una temática relacionada con acidificación marina, o secuestro de CO2, eh, o, o que tenga que ver con pH y temperatura, que son como las variables así claves en el medio marino. Eh, pero antes de pensar en eso no sé si alguien quiera comentar algo más al respecto, quería que escucháramos un poco a Andrea y el proyecto y las variables que ellos van a medir, que tiene que ver mucho con todo este tema de la acidificación y de la bomba biológica para el secuestro de CO2, por lo menos temporal. Entonces, no sé si Andrea quiera comentarnos o si pasamos a preguntas de lo que Mauricio nos presenta. Yo quisiera, eh, Alberto, un minuto rápidamente lo que tú mencionaste. Yo veo tres puntos. Entonces, el primero, es claro que cualquier proyecto como el que tú mencionas, de tu caso, esas, ¿cómo se dice eso? La negociación del manejo de los recursos y los montos es de las primeras cosas que se deben hacer para evitar lo que mencionas, que pasa un mes y,
Sí. y los intereses de los participantes comienzan a predominar. Segundo, o sea, y creo que esa es una lección que tú nos estás contando, o sea, desde el comienzo ponga claro eso para no perder el tiempo. Lo segundo es que hay instituciones, o sea, no todas las instituciones pueden ejecutar recursos. Se necesita algo que se llama el registro de entidad ejecutora o registro de formulador de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo da el Ministerio de Ciencias. Entonces, la entidad ejecutora debe tener ese registro, si no, no puede hacerlo. Y el tercer punto, que creo que no es tan malo que una universidad no ejecute recursos, porque tú sabes que eso administrativamente es una carga. Si otra universidad, llegando a una buena negociación, puede ejecutar los recursos y transferir a la Javeriana, por ejemplo, lo que se haya acordado, y ojalá sea un monto importante, sería mucho más fácil. Pero entonces encontrar unos socios de proyecto que jueguen con esas reglas es difícil, ¿no? Claro, ¿tú nos recuerdas quiénes son los que tienen que estar participando? ¿La academia, el Estado, quién más? Pues es que es una sugerencia de MinCiencia, que es la famosa cuádruple hélice. Estado, sociedad civil, pueden ser ONGs o asociaciones, Estado, sociedad civil, empresa y academia. Ok, vale, Pero no es obligatorio. vale, sí, sí, Puede bien. ser solo una propuesta de 4 universidades, por ejemplo, y no pasa nada. Es que finalmente, al Mm, ser estas convocatorias abiertas y competitivas, esto pasa a evaluación por pares revisores. Y los pares dan unos puntajes, igual que un paper. Tú lo sabes, tú has sido revisor de proyectos de regalías o de ciencias. Una vez se cumplan esos puntajes, o sea, pasen esos umbrales y se revise que cumple con la documentación, pasa a una siguiente fase que es la evaluación por el comité de local, que es otro consejo de ciencia y tecnología donde se toma la decisión final. Pero si no pasa la evaluación por pares, pues no pasa. Sí, claro, listo. Pero resumo, y se buscan estas interacciones de la cuádruple hélice por el contexto actual de generación de empleo, generación de industrias, startups, patentes, ¿no? Todo eso que están pidiendo ahora. Si las propuestas tienen un componente de eso, tiene mejores puntajes. Perfecto, listo, Mauricio. No sé si alguien más quiera comentar lo que Mauricio nos expone. Sí, yo tengo varias preguntas. Eh, Cuando uno aplica este tipo de proyectos, ¿la plata es de libre ejecución o tienes que, no sé, estar restringido cierto porcentaje a equipos, cierto porcentaje a capacidad personal humano? Eh, ¿Hay sueldos involucrados o becas o cómo funciona? ¿O es de libre acceso? A mí me dan los 100.000 millones y yo miro cómo los muevo para ejecutar el proyecto. Hasta donde yo sé, no hay un limitante en los porcentajes de los rubros grandes. Lo único que Ok. yo he visto es el rubro de administración, que creo que no debe pasar del 10%. Pero cuánto equipos, cuánto personal, no lo he visto tan claro, eso varía de convocatoria en convocatoria. No sé en Ah, ok. esta, no sé en esta cómo quedaría. Hay unos ítems financiables y no financiables, en donde, por ejemplo, aquí en este documento que estoy marcando en el blog, documento de tipologías de proyectos de carácter científico, ahí salen creo que 10, 11, 12 tipologías de qué MinCiencias considera es un proyecto de ciencia y tecnología y qué no es. Ujú. Entonces uno debe escoger esas tipologías para colocarlas en los proyectos. ¿Cuánto es los honorarios de un investigador? También está ahí. Hay una tablita en salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, un investigador con doctorado, con experiencia de 5 años, creo que puede ganar hasta 10 salarios mínimos. Bueno, etcétera. Ya sí, claro. Pero todo eso te lo dice la convocatoria. Ah, ya, Esos perfecto. linderos, esos máximos, esos mínimos, seguramente aparecerá en los términos cuando salga publicada. Es que no ha salido publicada.
en la página de iniciar. Ah, ya. Y ahí Pero después te pasan unas bases con todo lo que puede ser financiable, ¿no? Y todo el tema. Pero digamos exacto, que en principio Ujú, todo lo que uno quiera es financiable en regalías. O sea, uno puede poner prácticamente todo lo que ujú. necesita, ¿no? Equipos o prestación de servicios, salarios, becarios, lo que uno quiera. Digamos que no hay límite porque es suficiente dinero. Claro, es que casi Aquí, siempre lo que acortan un poco estos proyectos a veces es que justamente la compra de un equipo o el análisis de las muestras que uno tome después. no, en eh, este caso no. ya, En este caso no digamos hay que esos problema límites con no eso. existen. Lo que sí es importante, que seguramente Mauricio también ya lo mencionó, lo que sí es importante es hacer una tabla de presupuesto muy bien Claro, hecha, porque después mover rubros de una cosa es para un otra, porque si le faltó camello, aquí o le claro, faltó allá, eso se vuelve un problema terrible. administrativo que incluso se vuelve un problema jurídico, más allá de administrativo se vuelve una cosa legal. Entonces cambiar rubros se vuelve muy complejo. Creo que Carlos nos puede ilustrar incluso un poco más al respecto porque Carlos fue prácticamente el que escribió el programa que nos ganamos con los Andes. Prácticamente Carlos fue el que lo ejecutó, hizo todo el presupuesto, es el que más sabe, yo creo que de todos estos asuntos del presupuesto y administrativos en presentación de proyectos de gran escala, ¿no? Que en este caso era un programa con 3 proyectos. En el caso de regalías es un gran programa, ¿no? Con muchos proyectos involucrados. Bueno, esa era... Hola, no, pues la verdad, esperaban que participara, ¿no? Pues, Sí, claro. eh, Pues no, solo, pero la verdad no, en este proyecto realmente, pues, cambios de rubros y todo eso, pues, no se han hecho mucho, pero lo que yo sé es que en este caso, con esa convocatoria de conciencias, pues, ellos tienen cierta permisibilidad con ciertos rubros y cierto número de veces. No sé si es lo mismo con regalías. Digamos que tú puedes hacer un cambio de rubro máximo 2 veces y dependiendo de qué grupo de rubro tú estás cambiando, si es rubro de personal, si es rubro de cosas científicas de personal, creo que tú puedes jugar un poco con eso. Ya creo que lo que es netamente ejecutable para proyectos de investigación, no estoy seguro realmente, en esta convocatoria precisamente en particular. listo. Y la segunda pregunta de Andrea era, No, eso era lo que había preguntado básicamente porque como siempre los proyectos acotan ciertas cosas y justamente muchos de los análisis o los equipos que uno necesita son siempre como en lo que uno invierte mucha más plata, entonces esa era mi consulta, si es de libre acceso, porque a veces tú ya, ok, te dan la opción de comprar el equipo, pero después no tienes forma de llevarlo al agua y muestrear, entonces como que me quedo con el equipo, pero no puedo aplicarlo. Pero si tú dices que es un monto alto y de libre acceso, creo que eso es súper bueno. no sé si Andrea nos quiera comentar rápidamente lo del proyecto de la Antártida y las variables que se medirán allá para que Carlos también tenga nota y de pronto podamos intentar hacer algo al respecto en el proyecto de acidificación. Muchas gracias, Mauricio. Eh, a ver, sí, muchas gracias a Mauricio porque ese tipo de información es la que uno siempre necesita. Es lo más difícil de tener. A ver si puedo compartir. eh, Creo que aquí no puedo compartir porque me metí por Firefox y creo que esto es por Google. Eh, Voy a tener que salirme y entrar por el otro explorador porque esto no me deja compartir pantalla si estoy por Firefox. O me manda el archivo y yo lo presento. Sí, espérame, me estoy acá. Si quieres voy haciendo la... Bueno, este es un proyecto que eh, el instituto donde yo trabajo es un instituto que está asociado con los estudios de investigación de altas latitudes
eh, altas latitudes en términos de la Patagonia chilena y la Antártica. Entonces, dentro de esto, el instituto todos los años intenta salir a la Antártica a hacer un muestreo de rutina, que lo viene haciendo hace ya harto tiempo. Y estos son todos los eneros y febreros, porque en invierno no se puede ir científicamente hablando porque las tormentas no dejan suficiente. Mira, me voy a unir por el otro lado, así que si me dejan acceder, creo que necesito que alguien me deje acceder Sí, a esto. Alejandro, ¿nos haces el favor? ¿Estás por ahí, Alejandro? ¿Aló? Sí, pero todavía no he enviado solicitud. Bueno, vale. Se preguntarán y por qué esta reunión, ¿no? Esta reunión es para tratar de ver si entre todos podemos llegar a formular esa propuesta que nos plantea Mauricio para regalías. Y de esa forma de pronto tener un poco más de recursos para poder vincular estudiantes de maestría, doctorado y obviamente hacer un muestreo que tenga mayor cantidad de variables como las que nos va a mostrar Andrea. Sigue, Andrea. No se oye, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Ahora sí, ahora Ya, sí. ya listo, ya. Bueno, yo me voy a focalizar aquí en una sola parte, que es la que yo voy a ir a muestrear efectivamente. Pero justamente y siguiendo la línea de lo que dice, de lo que decía Mauricio, yo creo que base para poder postular y formular proyectos es mantenerse al día con una línea que a uno le gusta y también al día con la literatura, de qué es lo que está sucediendo constantemente para lanzar ahí los proyectos que son de interés. En mi caso, en febrero próximo, en el siguiente enero y febrero, va a haber una visita a la Antártica por parte de mi instituto, como les comentaba, donde se hacen ciertos muestreos de rutina. Y los cupos son limitados, pero dentro de eso yo propuse una idea que fue aceptada y es lo que voy a ir a muestrar. Acá voy a compartir mi pantalla. A ver si puedo acá. No sé si están viendo un PDF que tengo acá. Sí, perfecto. Ya. Entonces, bueno, yo me he dedicado un poco más últimamente en lo que es la Patagonia chilena, pero dentro de eso, la parte final de la Patagonia, justo con la parte norte de la península antártica, están súper conectadas y se han visto distintas cosas a nivel interanual. Una de esas cosas que era súper relevante es que justamente la Antártica, al ser uno de los sistemas, o se conocía sobre todo por ser uno de los sistemas que más absorbía carbono desde la atmósfera, entonces era una zona de sumidero de carbono. Entonces, obviamente esto es favorable para el calentamiento global y el cambio climático, ¿es cierto? Ya que toda esta zona absorbería ese carbono y se exportaría rápidamente hacia la zona profunda, específicamente por el fitoplancton de tamaño más grande, el microfitoplancton, que genera estas células muy grandes y que cuando la capa de mezcla está principalmente estratificada o la columna de agua está muy estratificada, esto se deposita rápidamente hacia el fondo marino. Entonces, ahora, en los últimos hallazgos que se han hecho, y dentro de esto creo que es súper interesante hacer ese vínculo que también conectaba Mauricio, que es vincular la tecnología. En la última década se ha impuesto mucho las opciones de estas flotas bioargo. Las flotas bioargo, junto con los datos satelitales, estas flotas bioargo son perfiladores, así como un misil, pero en la columna de agua que se va moviendo y muestreando constantemente. La ventaja es que esto nos permite tener información con alta resolución espacial y temporal. En principio eran de las condiciones físicas, temperatura, salinidad, y ahora ya se ha ido hacia la parte bio,
que toman principalmente mediciones bioópticas que uno después puede ajustar con procesos biológicos y en algunos casos también con ciertos gases. Lo que se ha visto en esta parte de la Antártica y que se ha visto en toda la zona en general es que ha habido un incremento en los vientos globales y este aumento en que los vientos sean más fuertes ha hecho que en esta parte del sur, producto de estos vientos, las aguas que son mucho más profundas por la circulación termoalina que vienen con altas concentraciones de CO2, lleguen a la parte más superficial de la capa de mezcla, lo que hace que traigan estas aguas mucho más carbono hacia la superficie y este carbono sea producto del cambio climático, ¿cierto? Del calentamiento global, se permita o esa interacción entre el océano y la atmósfera facilite que ahora, en lugar de que este océano Antártico, por decirlo así, o el océano del sur sea eh, un sumidero de carbono, ahora se esté convirtiendo en una fuente de carbono. Entonces, eso por una parte. Y pensando en ese sentido de qué está pasando con el ciclo del carbono en ese océano del sur, y en un workshop internacional que hice parte de estas flotas Bioargo, esto es interesante en términos de cómo el calentamiento global está favoreciendo este intercambio gaseoso océano-atmósfera, más la intensificación de los vientos que permiten que estas aguas profundas con alto contenido de carbono lleguen a la capa de agua superficial y puedan emitir ese carbono nuevamente a la atmósfera. Y además se ha visto un cambio en la dominancia de la fracción de tamaño del fitoplancton. Esta es una serie de tiempo que yo presento acá, donde el eje vertical es el porcentaje de contribución de dos fracciones importantes. La roja es el nanofitoplancton, que son células de tamaño mediano a pequeño, y la línea verde es de microfitoplancton, principalmente diatomeas y los fitoplancton de tamaño más grande. Esta es una serie de tiempo que se ha tomado en esta parte de la Antártica. Tal vez el mapa aquí no lo favorece mucho, pero es una serie con la que estamos trabajando con unos investigadores coreanos que tienen su base en Antártica también y han estado muestreando desde el 98 hasta el 2018 constantemente de forma mensual, porque ellos viven ahí. De forma mensual, cómo ha cambiado el fitoplancton por tamaño. Y lo que nosotros hemos visto es que a partir del 2006-2007 hubo un cambio en las fracciones de tamaño, es decir, antes predominaba la fracción de microfitoplancton, mientras que ahora en las últimas décadas ha dominado principalmente la fracción del nanofitoplancton. Estas dos cosas en conjunto, es decir, que el océano del sur se esté convirtiendo en una fuente de carbono y que además el fitoplancton cambia células más pequeñas que son más difíciles de que se exporten en la columna de agua hacia la profundidad, generan entonces la pregunta de cómo son los flujos de carbono. Es decir, ¿qué está haciendo, aparte de la física como tal, qué está pasando con la biología para ver cómo se están comportando estos flujos de carbono? Ahora, como nosotros no tenemos la oportunidad de medir en la Antártica todo el año para efectivamente ir y muestrear cómo son los flujos de carbono orgánico particulado, por ejemplo, una de las alternativas, que es lo que yo presento, es ir a muestrear una propiedad bioóptica de la columna de agua, que es el backscattering particulado o el llamado BBP. Entonces, cuando uno tiene este tipo de mediciones, bioópticas tiene un rango en el que miden el rango de tamaño del fitoplancton, precisamente aproximadamente entre las 2 y las 20 o 200 micras. Y la ventaja de eso es que uno puede hacer un perfil vertical, que es como lanzar un CTD, pero en lugar de un CTD es un perfilador bioóptico, que te genera estas formas de estas curvas, por ejemplo, un perfil de backscattering particulado.
Lo que yo propongo entonces para esta propuesta es tomar mediciones de carbono orgánico particulado a través de muestras de agua, después analizada en laboratorio, más tener muestras de agua de clorofila total, de clorofila fraccionada, y además también de absorción específica por el fitoplancton para ver en qué partes de la columna de agua efectivamente el fitoplancton está absorbiendo luz para generar fotosíntesis, y esto en conjunto entonces me va a mostrar este tipo de perfiles que después yo voy a poder correlacionar con estas flotas bioalgo. Entonces, el muestreo consiste en tener en cuenta esta nueva medición bióptica, el backscattering particulado, y la absorción específica de luz por parte del fitoplancton, para después validar este perfil bióptico con los datos de carbono orgánico particulado tomados de las muestras de agua. Una vez que uno pueda validar esta información de carbono orgánico particulado muestreado con el backscattering y hacer esa relación, uno puede irse atrás en el tiempo y adelante en el tiempo con estas flotas bioargo que están disponibles a partir más o menos desde el 2009 en algunos casos, y 2014 entiendo que ya están mucho más programadas con mediciones biópticas. Entonces, este backscattering es una de las mediciones que da directamente estas flotas bioargo, y si yo logro hacer esta validación con datos in situ, voy a poder después ajustar esa misma información aproximada, ¿cierto?, al backscattering particulado de las flotas bioargo que han estado pasando por toda esta península antártica, con el propósito de ver estos flujos verticales de carbono en los últimos, por lo menos en la última década, y cómo han estado funcionando a partir de la parte biológica. Entonces, algunas muestras de agua que yo voy a tomar: clorofila total, clorofila fraccionada, carbono orgánico particulado, absorción específica por fitoplancton. Esto lo haríamos de forma rutinaria. Estas 3 mediciones se hacen de forma rutinaria ya por el grupo que ha ido a Antártica. Absorción específica por fitoplancton sería una nueva medición que la que yo estoy proponiendo. Aparte, siempre se hacen CTDs y todo el perfil físico y todo lo que son nutrientes, gases, eso también siempre va por rutina. Y otras nuevas mediciones biópticas que estamos con un equipo bióptico de la Universidad de Stirling de Escocia, en donde ellos nos van a prestar un equipo para poder hacer este tipo de mediciones de absorción total, de backscattering por material particulado, reflectancia superficial, etcétera. Entonces, este fue un planteamiento, y justamente también, así como decía Mauricio, como que se abre la convocatoria y tienes pocas semanas. Esto yo creo que tuve aproximadamente 2 semanas, me dijeron, hay la oportunidad, estás proponiendo alguna idea, así que resúmela y proponla, y fue aceptada. Así que yo creo que la moraleja que yo puedo dar al respecto es: 1, estar al día con la literatura; 2, aprovechar las oportunidades en el momento cuando se dan; y 3, tener colaboración con buenos equipos. En mi caso, por ejemplo, he tenido la colaboración de esta serie de tiempo tanto de mi jefe como del grupo de Corea, de la base coreana. También esta oportunidad de subirme a un crucero de investigación con un investigador escocés que tiene justamente estos equipos biópticos que ahora me va a facilitar para poder ir a la Antártica. Entonces, aprovechar todas las conexiones que uno tenga para poder llegar a un punto. Ahora, me parecería súper interesante, yo creo, aplicar también este tipo de muestreos en otros sitios. Por ejemplo, de Colombia, donde no sé si yo creo que ustedes lo han visto, las zonas de mínimo oxígeno en esas zonas son altísimas. De hecho, creo que es una de las zonas con mínimo oxígeno más grande de todo el planeta. Y justamente esas zonas de mínimo oxígeno, más el calentamiento de toda esta agua, ¿cierto?, que podría estar sucediendo ahí, estaría dejando todos estos gases nuevamente a la atmósfera. Yo creo que sería súper interesante hacer este tipo de mediciones biópticas, por ejemplo, para toda esta parte del Pacífico tropical, y comparar con estas flotas bioargo que están moviéndose por todo el mundo.
Ahora yo creo que puedo por acá mostrarles rápidamente, si es que se puede, em, el link de Flotas Bioargo, por si quieren darle también una mirada. Yo creo que esta es una cosa en la que es una herramienta nueva y justamente es tan difícil siempre acceder a las mediciones in situ, que yo creo que es una buena estrategia tener en cuenta otro tipo de mediciones para acceder a los datos. Acá les voy a compartir en mi caso, por ejemplo, aquí está cargando, espero que estén viendo la pantalla Sí, se ve. con las flotas Argo. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, bueno, acá hablan sobre específicamente y las preguntas que se logran contestar a partir del uso de estos instrumentos, como por ejemplo la toma de carbono, las zonas de mínima oxígeno, la acidificación del océano, la eficiencia en la bomba biológica del carbono, que esta es una de las cosas que yo estaba proponiendo en esta otra propuesta, y es justamente que a lo mejor debido a ese cambio de tamaño del fitoplancton, se puede estar perdiendo una eficiencia en la bomba biológica del carbono en estas altas latitudes. Comunidades de fitoplancton, etcétera. ¿Qué variables se pueden medir? Aquí también está la información de qué variables uno puede acceder. Y por ejemplo acá, que es un mapa interactivo donde uno puede ir mirando en dónde están las flotas Argo. Espero que estén viendo esta nueva pantalla o Sí. aparece el mapa ya. Y si se fijan, todas estas, las blancas son flotas Argo que están principalmente con información física, y las verdes son flotas que se han lanzado también para obtener información biológica. Entonces, uno puede acceder a estas flotas, por ejemplo, si yo hago clic en una, a ver, hagamos clic en esta, me muestra la ruta que ha estado tomando la flota. Entonces, si yo accedo, esto me muestra entonces automáticamente los perfiles que ha estado tomando, las fechas en las que se hicieron los perfiles, etcétera. Y uno puede acceder a toda esta información y seguir una ruta, por ejemplo, en este caso, toda la ruta que ha hecho esta flota Argo, como se ve ahí en la lineecita curva que aparece. Entonces es como poner una boya que se mueve a la deriva con las corrientes, etcétera, pero que permite además tener mediciones físicas y biópticas de la columna de agua. Eso. Bueno, Eso por ahora. perfecto, muchas gracias, Andrea. Revisaremos ese material de las boyas Argo, me parece genial, para que exploremos un poquito más esa alternativa. Lo que comenta del cambio de digamos, cómo se reversa lo que antes era un sumidero y ahora se convierte en una fuente, y las causas y los procesos que se dan de surgencia y del cambio del fitoplancton es súper interesante. Entonces, eh, esta información es clave para el proyecto que realizamos con los Andes, pero también para el proyecto que realizamos con la Javeriana, en donde tenemos que ver y medir ciertas cosas respecto a la acidificación marina, y de pronto el monitoreo nos puede ayudar un poco más a vislumbrar parte de lo que está sucediendo. Ahora, pensando en lo que Mauricio nos comentó desde el comienzo, la aplicación a esta propuesta de regalías, existe un convenio entre Colombia y el Reino Unido, que es el convenio Colombia-Newton Caldans. Ellos financian proyectos dentro de las universidades de Inglaterra y Escocia. Stirling es un aliado de Newton Caldas para Colombia, entonces digamos Buenísimo. que si ellos tienen los equipos, pues genial, porque es mucho más sencillo a través de estas convocatorias de Newton Caldas y la participación de algún investigador de Stirling o de cualquier universidad de Inglaterra o Escocia, ¿no? Eso, Reino digamos, Unido, sí. eso es súper importante, digamos, para pensar en esos aliados que Mauricio nos comenta, en donde no solamente son aliados nacionales, sino toca buscar también los que tienen los equipos. Bueno, Justamente eso te decía, porque, por ejemplo, ahora en esta campaña, por ejemplo,
hay cosas que tienen que irse mucho antes. Por ejemplo, todos estos equipos deberían irse en octubre y entonces eso implica que los equipos sean mandados antes, que uno pueda ir a mostrar así como en cualquier estanque de agua como para ver que el equipo esté calibrado, etcétera. Entonces, yo creo que un paso importante, porque por ejemplo, la lectura de las muestras, uno puede tomar las muestras de agua, fijar los filtros, guardarlos y mandarlos por carga a otro país para que sean muestrados. Justamente aquí, por ejemplo, aquí mismo en Chile, muchas de estas mediciones se hacen acá. De hecho, todas las que yo les mostré, todas estas mediciones se hacen aquí, se leen en el laboratorio aquí, lo que implica que no hay que mandar las muestras al extranjero para hacer mediciones, o sea, para leer las muestras, pero sí, siempre estamos como cortos a veces en este tipo de equipos que están ahora empezando a ser parte de la nueva dinámica de medición y que todavía no se tienen considerados en muchos casos. Y yo creo que justamente por lo difícil que es siempre acceder a la información tan discreta que es salir en un barco, tomar mediciones, etcétera, hay que empezar a generar otro tipo de herramientas para muestreo. Y por ejemplo, en este caso, estos tipos de sensores biópticos son perfiladores que se lanzan como un CTD y se pueden tomar ese tipo de resoluciones y además contrastar con estas flotas algo que están disponibles por todo el mundo y que es de libre acceso al uso de la información. Entonces, yo creo por eso hacía harto énfasis en que una cosa que sería ideal si uno lanza un proyecto es poder empezar a adquirir esta tecnología para uno propio, porque si tienes la oportunidad de tener un muestreo, no sé, en 2 meses, ya estás frito con el equipo porque tendrías que pedirlo afuera, que te lo traigan, que te lo envíen y todo el tema de la aduana y los seguros, porque por ejemplo, transitar estos equipos entre países es súper complicado porque además tienes que comprarle un seguro especial al equipo y bueno, todo el tema. Entonces yo creo que sería una buena apuesta que también en Colombia empecemos a tener este tipo de equipos propios en un laboratorio que uno diga, vamos a muestrear y además podemos muestrear con este equipo. ¿Cuánto puede costar ese equipo? Yo creo que los sensores biópticos es como lo mismo que un sensor de fluorescencia, por ejemplo, para un CTD, entre, no sé, 8.000, $10.000 cada equipo, cada sensor, un solo sensor. Pero uno puede armar su perfilador bióptico y comprar varios equipos, varios sensores y irlo ajustando. Es como cuando te venden un CTD que te venden una cosa simple, pero tú le vas añadiendo el sensor de fluorescencia, el sensor de oxígeno, etcétera. Y todo eso son como detalles extras, pero que son realmente necesarios para empezar a avanzar con este tipo de mediciones más tecnológicas, yo creo. ¿Cuántos sensores se requiere? Este sensor, por ejemplo, mira, en el caso de un muestreo que hicimos en Magallanes, era aproximadamente 5 sensores para cada una de las diferentes herramientas. Pero en este caso, por ejemplo, para lo que es el caso que yo quiero ver específicamente, que son flujos de carbono orgánico particulado, con el solo sensor de backscattering es suficiente. Entonces uno puede tener simplemente ese sensor, irlo lanzando, ir mirando. Habría que hacer un buen estimado de cuáles sensores a unos le interesan más que a otros o qué tipo de sensores son más relevantes a utilizar que otros y encaminar por ahí los esfuerzos para una propuesta, por ejemplo. Digamos, ese sensor que está mencionando, Uh-huh. em, junto con otro que sea de fluorescencia para el fitoplancton específico, con eso tendría el No, conjunto, ¿no? claro, claro, pero el fitoplancton específico no hay un sensor que te mida absorción específica por fitoplancton. Eso sí se hace con ir al agua, tomar el agua, filtrar el agua, meter un filtro. Es como la forma clásica. Pero después, esa medición sí requiere un espectrómetro de masa para medir el espectro de absorción. Entonces ahí es donde tú empiezas a jugar con otros laboratorios y otros colegas para, mira, tengo esta muestra, necesito leerla y no sé, Pepito tiene entonces el lector de la absorción y entonces vas y le mandas la muestra. En este caso eso lo tienen acá
en Chile, entonces es fácil yo tomar la muestra y después mandarla al laboratorio a medirla, a hacer la lectura de la información. Pero por ejemplo, hacer ese tipo de, de colaboración en lectura de muestras no es muy caro. Generalmente lo que siempre es un poco más difícil es acceder a equipos para hacer los muestreos. Por lo que te digo yo, por ejemplo, esos mismos seguros que se piden para hacer ese traslado de equipos costosos, los seguros no son nada baratos, los Sí, pagos que se hacen en la aquí aduana más tampoco que son más que el baratos. seguro, el equipo no llegaría, se quedaría en la aduana. Eso le pasó Claro, a todos los que trajeron los equipos peor, todos los equipos que trajeron para el curso del año pasado o antepasado, todos se quedaron en aduana y nunca pasaron. claro, ese es un problema. Terminamos el curso y nunca llegaron. Y Exacto, no, y ese es un el equipo en problema. que importamos de Estados Unidos nos demoró un año. Sí, Y exacto. eso cuesta un Entonces dineral por sacarlo de la eso, aduana, además de todo. exacto. O sea, eso no tiene sentido. Sí, toca comprar el equipo, estoy de acuerdo. Entonces yo creo que siempre es bueno, si estos son propuestas que tienen harto dinero, donde uno puede invertir, es mejor ir equipándose con este tipo de sensores y de cosas para después no estar ahí en el momento que uno necesite, no estar ahí colapsado por el equipo, Claro. justamente. Bueno, no sé, entonces para agilizar un poquito, bueno, ya yo creo que ya cerramos este capítulo. Muchas gracias a Mauricio, a Andrea, a Carlos, que no solamente tiene la C ahí en el cuadrito, sino que sí participó. Esa era la idea. Pues nos queda la inquietud, de pronto si no logramos en 5 semanas, que eso es casi imposible, en 5 semanas montar una propuesta eh, partiendo de cero y teniendo que conseguir los actores y los demás partners, pero digamos que se puede planear para, si estas convocatorias van a seguir el próximo año o el siguiente, pues hacer una cosa mucho más, digamos, con calma, más organizada, con los actores que realmente necesitamos, bien sea del Reino Unido o nacionales, y armar una propuesta mucho más digamos, concreta y con mejores argumentos pues para ir a la fija, ¿no? Porque también un esfuerzo de 5 semanas y quedarnos cortos por ahí en algún y quedarnos cortos por ahí en algún papel, algún documento, alguna cosa administrativa, pues es perder el tiempo también y todos estamos muy ocupados. Pero sí tener el banco de proyectos, como Mauricio nos decía en la charla anterior, que les recuerdo que todos los videos de las charlas de Semillero están en el link que Alejandro seguramente nos va a colocar ahorita en el chat. ¿Cuál es el link para que ustedes puedan ver los videos que tenemos grabados del semillero, de lo que fueron las charlas de este semestre, que fueron bien interesantes? Entonces, si hacemos como un portafolio de proyectos y dentro de esos pensamos en una propuesta grande para el Pacífico y el Caribe, que como bien los veíamos en las boyas de Argo, de lo que muestra Andrea, y que ya los conocemos por la literatura que hemos publicado, pues esto es un hueco negro, tanto el Pacífico colombiano como el Caribe, ¿no? En términos de falta de información a esas escalas con esas variables y esa tecnología. Entonces, Eh, si me permites, te quiero mostrar una información que me parece así como eh, chévere que les podría aquí compartir. Dame un minuto acá, lo voy a buscar. Y este es un artículo que algo suena de fondo. si alguien tiene por ahí el micrófono abierto y en interferencia. Sí, a ver si lo tengo acá, no sé si lo tengo acá, pero justamente hace poco tenemos un artículo que va a salir pronto en, en Frontier Submarine Science, justamente haciendo esto con una iniciativa de otros colegas que me invitaron a participar para la zona de la Patagonia, haciendo justamente el uso de una aproximación por primera vez a una flota bioargo en esta zona. Y en esta zona es súper interesante porque hay mucha descarga de agua dulce que está siendo importante cómo afectan los ecosistemas producto de que todos estos glaciares y todas estas aguas dulces
se están derritiendo por el calentamiento global. Parece que no lo tengo acá. Si me dan un momento lo puedo buscar rápidamente. Sí, tranquila. Mientras tanto podemos, no sé si tengan más comentarios sobre este gran tema de la propuesta y la invitación que nos hace Mauricio a participar en Regalías y sobre cómo se puede de pronto enlazar esto con lo que está haciendo el grupo de Andrea en la Antártida para hacer una réplica aquí en el Pacífico o en el Caribe como una propuesta de investigación. Ahora, los pasos a seguir hasta donde le entendía Mauricio sería primero buscar cuáles son las temáticas que están en este momento, digamos, propuestas y buscar el departamento y los aliados, ¿no? Si logramos ver que hay aliados en esos departamentos estratégicos que conozcamos o que de pronto Carlos conozca, podemos intentarlo. Armar una propuesta en 5 semanas es muy difícil, y más una cosa estructurada con varios componentes, aun cuando tengamos claro, digamos, qué es lo que queremos hacer, por ejemplo, en el Pacífico en términos de la acidificación marina y qué es lo que Andrea y cómo se relaciona la acidificación con lo que propone Andrea, que podrían ser elementos también interesantes para hacer una sola propuesta de eso, o sea, y eso tiene buenas implicaciones. Lo tengo por acá, mira. Bueno, siguiendo con tu línea antes de que se me olvide, igual, mira, yo colaboro con 2 personas de la Universidad de Exeter y de la Universidad de Stirling, que yo sé que ellos estarían dispuestos en colaborar con nosotros en lo que sea, ambos desde la parte bióptica y de remote sensing, uso satelital y así como el equipo bióptico. De hecho, ambos han estado como son pioneros, uno en las flotas Bioargo y el otro dentro del comité también de los nuevos datos satelitales que se van a dar, etcétera. Así que yo creo que ellos son clave y yo creo que nos pueden colaborar en cualquier momento. Y también hay otro investigador con el que también estamos lanzando otra propuesta, bueno, con ellos 3, y es del CNRS Italia, que también estaría súper dispuesto, también ha trabajado con harta información bióptica, así que yo creo que ahí ellos estarían felices de colaborar en lo que necesitemos. Perfecto, bien, Y muchas gracias. acá te voy a compartir, esta es la, espero que estén viendo. Sí. Bueno, esta es la zona de la Patagonia. Todo lo que se ve, estas son imágenes superficiales de salinidad con el producto ICOM. Pero lo que muestro acá, o lo que se muestra en esta figura, es la trayectoria que sigue una de estas flotas Argo, que va de océano abierto, llega hasta justamente el punto donde hay una alta entrada de agua dulce, luego vuelve y sale, etcétera. Esta es la trayectoria que hizo esa flota en particular, que fue desde el 2015 hasta el 2019, si no estoy mal. 2019, claro, desde principios del 2016 hasta julio. Pero lo interesante es, si ustedes logran ver, estos son los perfiles que se pueden obtener con estas flotas Argo. Estos son datos de temperatura para toda esa transecta que les mostré en la primera imagen. Entonces, estos son perfiles, secciones que se pueden obtener tanto de temperatura, de salinidad, de oxígeno, que también se mide, de pH, de nitrato, que es súper interesante para ver procesos no solamente de producción, sino también de remineralización, la misma relación con el pH, etcétera, las razones entre los nutrientes o entre el oxígeno y el nitrato. Y esto, por ejemplo, en este caso lo correlacionamos con clorofila satelital superficial y se ajusta bastante bien lo que uno observa en la columna de agua con lo que se observa en términos de producción biológica por fitoplancton superficial. Entonces, es una maravilla poder tener este tipo de perfiles que de otra forma tendríamos que estar muestreando en distintas zonas y uno no puede hacer cada puntito, cada una de estas bolitas es un momento en donde el sensor bióptico de la flota Argo y todos los sensores de la flota Argo estuvo midiendo en la columna de agua. Es un tipo glider. Entonces tienes una información en alta resolución espacial temporal y así mismo, como les mostré acá, están en toda la parte del Pacífico y el Pacífico este tropical. Y yo creo que es una herramienta que podríamos explotar porque nos permite en tiempo, en espacio y en profundidad.
Así que creo que por ahí hay harta cosa por hacer. Claro que sí. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Mauricio. No sé si de todos los que están en el semillero quieren participar o quieren preguntar algo. Yo les estaré informando si logro encontrar la temática y si logro encontrar los aliados, si existe la posibilidad de intentar participar, y si no, pues como les digo, se puede ir pensando y armando para el próximo año, tener una cosa mucho más elaborada, ¿no? Pues bien lo dice Mauricio, si esto va a ser anual, pues tener la propuesta de aquí a un año sí es mucho más viable que correr ahorita en 3 semanas a montar algo que como les digo, aun cuando tenemos escrita la propuesta de clasificación, y seguramente Andrea también tiene la propuesta también escrita, juntarlas podría ser una opción, digamos en un caso de emergencia. Pero igual habría que trabajarle bastante a la propuesta pues para que quede coherente, ¿no? Mauricio. Sí, un comentario rápido. De lo que yo he visto de esta metodología general ajustada, hay dos partes que son complejas. Es la primera parte, que es la formulación del problema, en la cual participan todos los actores. Y hay una metodología que se utiliza para formular el problema. Y eso, formularlo puede tomar 2 días. Un taller de un día y otro taller o una reunión de síntesis. Y el otro es lo que llaman el análisis de alternativas. Y es que uno cree tener una propuesta metodológica o un enfoque metodológico, pero los actores que participan en este taller proponen otra solución. Entonces, puede pasar que lo que uno inicialmente planteó, los actores sugieran que es por otro lado, porque como estas convocatorias se trata es de resolver problemas que tengan los departamentos, y al ser dineros públicos, entonces las soluciones a esa problemática deben venir de múltiples fuentes. Puede ocurrir que haya un sesgo en las soluciones, porque no todo el mundo es experto, pero es decir, puede pasar. Yo lo veo muy improbable porque no todo el mundo es experto en un tema, pero lo importante es que estén los actores que son. Por ejemplo, para el caso de la propuesta que yo intuyo que les llamaré la atención, yo no sé, Alberto, si tienes relación con la Armada, si la Armada sea un actor clave, porque podría ser Armada en representación del Estado, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. No sé si Juan Armando participaría en representación de la academia, y faltaría alguien del departamento, de un departamento, puede ser Gobernación de Magdalena, bueno, o alguien más de un departamento del Atlántico, de una universidad del Atlántico, porque Bueno, haya dos, estaría bien. Bueno, digamos que lo que planteas, no sé Carlos qué opinará, pero digamos que Paula Zapata, que era la que más influencia tenía con la Armada y la que más se ha relacionado con la Armada y ha trabajado con la Armada, y digamos que todo fluía bastante bien, digamos en el caso de los proyectos que planteaba Paula con la Armada, como se cambió toda la cúpula militar, bueno, o todas las cadenas de mando o lo que sea, Paula decía que los nuevos son mucho más reacios a colaborar con la investigación, y que ella está viendo complejo volver otra vez a crear todos esos vínculos que ya tenía con la Armada, empezar de cero prácticamente con este nuevo grupo de trabajo de la Armada, ¿no? Entonces, eso digamos que puede ser también complejo. Ahora, las experiencias que yo le he escuchado a Juan, que es el que más problemas ha tenido con la Armada, digamos que no ha sido, digamos, agradables experiencias respecto a lo que la Armada impone, porque ellos prácticamente siguen como su esquema militar, de que ellos son los que tienen el mando y el control, más o menos. Tienen el poder, sí. Entonces, eso se vuelve complejo por el lado de la Armada, ¿no? Yo lo veo difícil. No sé qué, Carlos. Tal vez podría ser con el COH. Es también, es la Armada igual. Miércoles. Sí, nosotros hemos intentado. O sea, lo que dice Alberto es complejísimo, la verdad, trabajar con la Armada precisamente por dos cosas: por la jerarquía militar
y porque ellos rotan cada cierto número de años y ya, y pues ellos realmente lo que les interesa es su carrera militar, ellos están en pro de eso y de avanzar y ya, y no les interesa nada más, ellos están en un puesto temporal, ellos saben que se les toca el CIOH por 5 años, 3 años, están ahí, pero ya ellos realmente no visionan, muy pocos de pronto lo hacen, pero sí, estoy de acuerdo, sin embargo, pues es algo que uno no debería descartar porque, pues bueno, o sea, son los actores importantes, por lo menos los que tienen las plataformas, manejan los barcos, las pocas plataformas de investigación que tiene Colombia lo manejan ellos, entonces Sí, yo pues, creo que no ahí se debería la descartar, yo aliada creo. estratégica sería Paola, que es la que más conoce el sistema y el mecanismo para lidiar con ellos y para tenerlos de amigos. Ujú. eh, Sí, sería así, a través de alguien que tenga muy buen contacto con la Armada y que siempre conozca cómo es el esquema para llegarles a ellos, ¿no? Dime, Mauricio. sí, nosotros hace poco formulamos un proyecto en donde participó la Armada y no tuvimos ningún problema, fueron muy abiertos a participar. Creo que la clave es que no se comprometan mucho, o sea, como a toda institución, yo que estoy ahora en el sector público, las instituciones públicas nos gusta que salga del escudito, pero no comprometerse mucho porque es que, como lo dijo Carlos, infortunadamente la tasa de rotación de nosotros los funcionarios, yo soy funcionario de los empleados públicos, del sector público es muy alta, entonces uno no se puede comprometer demasiado. Pues creo que el truco sería eh, invitarlos con un componente pequeño y que sea manejable para ellos. Este proyecto de regalías, ¿por cuántos años es? Sabes que no estoy seguro, creo que son a 24 o a 36 meses. Es que son los detalles de la convocatoria que no he revisado. Ok, vale. Sí, Yo no sé si los han publicado, porque pero usualmente, eso digamos, las que ha participado la universidad están entre 3 y 5 años. Más o menos es como el tiempo que se dan para regalías, ¿no? sí. Y creo que el otro punto clave es que muchos dicen que en los proyectos de regalías hay que hacer proyectos grandes, o sea, programas, para que valga la pena el esfuerzo en el tiempo de invertir y toda la logística. Otros dicen que de pronto vale la pena son proyectos chiquitos, 500 millones, que es manejable, no hay tanto compromiso y puede ser muy fácil la, la aprobación. O sea, y con proyectos grandes me refiero a proyectos de 4.000 millones de pesos, 5.000 millones. Con eso se justifica todo el esfuerzo, pero esos proyectos, por supuesto, son de muchas instituciones. Sí, digamos Sí, que claro. el que tiene la universidad en este momento de regalías, administrativamente les tomó como 3 años. Solo la formulación del proyecto y ponerse de acuerdo entre los actores de cómo se iban a distribuir los rubros y bueno, todo ese tipo de logística para comenzar el proyecto se tardó más o menos ese tiempo y los profesores que participaron en ese proyecto de regalías dicen que eso es un dolor de cabeza absurdo, o sea, es mucha administración y poco trabajo, más o menos es lo que yo les he entendido en resumen en esos montos grandes y de pronto que Mauricio tiene razón de no apuntarle a una cosa tan monstruosa y más bien manejar un presupuesto más moderado pero que nos permita más flexibilidad y unos entregables realmente que podamos cumplir, ¿no? En el tiempo del proyecto. Una Eh, pregunta para Andrea. Yo vi ahí en eso que tú mostraste de lo de las boyas Argo que realmente hay un hoyo negro precisamente en lo que es el Pacífico Oriental Tropical que coge todo Colombia y todo el Caribe suroccidental también. ¿Tú sabes si eso es, a ver, porque no sé, o sea, eventualmente las boyas que se mueven alcanzan esas zonas o es que realmente no hay ninguna boya que se haya movido por esa zona y no marca ningún puntico? Cruceros, caros. no, 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 son son las boyas, frutas son las Argo, boyas. claro, son boyas, son derivadores. Sí, Mira, yo creo, porque son dos cosas. Estas flotas Argo haz de cuenta, un misil. Es como un misil, pero está con sensores biópticos. Es muy similar a un glider.
un misil. Pero yo creo que están súper, ¿cómo se dice? Ay, se me olvida, constraint, Limitados. limitadas por la profundidad marina, porque estas flotas tienen unos sensores, efectivamente, para que si hay demasiadas, no sé, cosas submarinas que puedan alterar los sensores, entonces evitan esas zonas o van demasiado superficial. Yo creo que sí hay mediciones más cerca de la costa en esa zona, pero hay que explorar mucho más, yo creo, la región. Lo que yo te puse fue la información que les mostré, fue así rápidamente buscando el mapa interactivo, pero habría que revisar en más detalle con el tiempo las flotas que han pasado por el Pacífico. Ahora, todo esto está, digamos que en inicio también, porque lo que yo te digo, así como en términos bioópticos, yo creo que empezaron así como con más fuerza desde el 2009, 2014, que yo empezaba a ver mucha más información al respecto, así que está mucho más en avance. Pero, por ejemplo, ahora que participé en este workshop de las biogeoquímica largo, van a lanzar otro montón de boyas en estos próximos años y seguramente que ya empezarán a mostrar por toda la parte que puedan. Así que yo creo que habría que revisar mejor estos mapas interactivos porque yo no me he metido a revisar para esa zona tan costera del Pacífico colombiano. Pero habría que explorar un poco más ahí, sí. Para tener, digamos, un poco de claridad, bueno, para responder un poco la pregunta de Carlos, cuando nosotros hicimos el análisis de cuánta información había de acidificación marina o boyas marinas, si el Pacífico este tropical no tiene. Prácticamente, si encuentra uno un crucero que se haya hecho con mediciones, ya es mucho, más o menos es lo que más o menos nosotros encontramos. Pero a ver si aclaramos algo. Una cosa es hablar de una boya que está estática en la superficie y otra cosa es hablar de un glider. Lo que nos estaba mostrando era gliders y no boyas. O ahí está mezclada las boyas de superficie con los gliders. No, claro, no son boyas ni son gliders. Yo lo hice como, haz de cuenta cuando tú pones una boya a la deriva, que dejas que se mueva con las corrientes, ese es un principio que tienen este tipo de flotas, es decir, no tienen una ruta específica, sino que se Boya a la van deriva. moviendo. Sí, es una boya a la deriva, Claro. de superficie. Pero no es una boya, claro. Es como un misil, es como un glider, pero que funciona tipo boya a la deriva, una cosa Okay, así. o sea, Y va no es muestrando. un glider que se programe desde la superficie para que se hunda. Exactamente. Okay. Exactamente. No es como que yo le doy la ruta a la boya, vete por aquí, por Ah, aquí. ok, listo. O sea, a la flota Argo no le estoy dando una ruta, sino que deriva con lo que vaya Claro, sucediendo entonces digamos que por eso también podría en la ser, zona. eso también podría dar respuesta a la pregunta de Carlos, que dependiendo de La las pueden estar corrientes, sacando las claro, el corrientes, Pacífico este claro, tropical se la lleva la contracorriente hacia lo que sería hacia Australia, afuera. o sea, hacia Australia Mm. y no entra directamente al Pacífico este tropical, ¿no? Justamente por el patrón de corrientes y estacionalidad. Claro, pero justamente una de las cosas que también indicaban en este workshop es la preocupación que tienen por todas estas zonas de mínimo oxígeno, donde la máxima zona está justamente en ese Pacífico este tropical y se ha ido intensificando en el tiempo. Así que esa es una cosa que han puesto énfasis tanto en mediciones de pH como de oxígeno y que veía yo en el workshop que se hizo de que van a poner énfasis también en todas estas partes. Entonces yo creo que ahí todos estos derivadores que a lo mejor se lanzan mucho más lejos se pueden empezar a lanzar más cerca de la costa. Eso no lo sé. Por ejemplo, en el estudio que yo les mostraba, que la flota Argo entró bien hacia la zona costera es porque aquí la pendiente oceánica es muy fuerte, entonces a los 200 kilómetros ya tienes una profundidad de abismo en la plataforma continental, mientras que allá en esta parte del Pacífico tropical, el Pacífico más cercano a Colombia es mucho más, algunas zonas tienen muchas elevaciones, entonces yo creo que ahí las flotas Argo deben tener este sensor de profundidad que tal vez les aconseja no, tal, y se derivan de nuevo, eso Okay. no lo sé bien, pero entiendo que tienen sensores para no estrellarse o quedarse atrapados en las profundidades.
Bueno, Pero si son a la deriva, ¿cómo logran desviarse? O sea, entonces es como un medio glider, porque entonces sí debe tener un computador ahí, un robotcito que le dice, no, entonces desvíate y tiene que cambiar Claro, alguna cosa, tiene debe que tener controlar un algo. sensor, debe tener un sensor de batimetría, simplemente que cuando te dice te estás acercando a una zona de muy poca profundidad, no sé, redirígete para otra parte, pero no sé si eso específicamente le dice qué ruta tomen y ahí yo me pierdo un poco en eso, pero no creo. Yo creo que simplemente tienen un sensor les ajusta en el sentido de si está muy somera la profundidad, pero habría que investigar un poco más en ese tema porque no me he metido tanto en detalle como lo que estabas mencionando tú.